Recordemos un poco el contexto histórico para conectarnos con el pasaje, si les parece. Es preciso recordar que, pues básicamente en la ciudad de Corinto, que es donde se está suscitando esta carta y a quien se les dirige, a los cristianos que viven en esta ciudad de Corinto, siglo I, pues allí había una forma muy particular de adorar, no precisamente en la iglesia cristiana, sino fuera de ella, en la ciudad de Corinto, se adoraba a dioses paganos, había una idolatría por una diosa llamada Afrodita y un dios llamado Eros, ¿cierto? Las personas se congregaban en un sitio en particular y allí, en medio de éxtasis, desmayos, ceremonias con cantos frenéticos, utilizaban danzas rápidas, inciensos fragantes, cantos extenuantes y otros estímulos físicos, psicológicos y emocionales que inducían al trance a las personas cuando adoraban a estos dioses paganos. Hace 8 días hablábamos un poco acerca del origen de estas deidades. Afrodita básicamente es la misma persona de Seramis y Eros pues es la misma persona de Tamus, líderes de Babel, de la ciudad y la torre de Babel, que con el paso de los años, al haber una diáspora y una confusión a través de lenguas, pues adquirieron el nombre de Afrodita y Eros en el contexto grecorromano. Ahora, ¿qué es lo puntual aquí, hermanos, para ir recordando? Que los cristianos de Corinto, ahora sí hablemos de los cristianos de la ciudad, se sintieron atraídos por los eventos eufóricos de los paganos. A ellos les pareció atractivo lo que estaba sucediendo en esta Acrópolis, ¿cierto? Recuerden que la Acrópolis es un lugar allá arriba, en una parte superior de la ciudad. Se sienten atraídos y tratan de emular estas situaciones que se presentan allí, y lo que hacen es traer un caos dentro de la iglesia cristiana, la iglesia bíblica local allí en Corinto. Ahora, ellos tratan de emular, permitiendo dentro de la iglesia el caos, el desorden, ensucian el culto solemne al único y verdadero Dios eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mayor error, consideramos al abordar el pasaje nosotros, el mayor error de los hermanos en Corinto es la falta de discernimiento. Pues al parecer varios practicantes de las liturgias paganas de repente se acercaron a la iglesia cristiana y decían ser simpatizantes. Pues yo soy cristiano, me gusta su Cristo, y pues los hermanos de manera imprudente permitían no solo el ingreso, pues eso está bien, pero más allá del ingreso ya permitían que estas personas participaran del culto, y no solo participaran, sino que permitían dirigir el culto a estos personajes o individuos que participaban del cultos paganos, a los dioses ya mencionados. Ahora, no había un control de parte de los líderes de la iglesia cristiana en Corinto, desde su pastor y el liderazgo. No había un control de membresía, no había un control ni un filtro, y las actividades en la iglesia se salieron de total parámetro santo y escritural, terminaron convirtiéndose en prácticas más bien de ocultismo, manifestaciones sobrenaturales de incienso extraño, ¿cierto? Gracias a Dios, algunos pocos miembros de la iglesia local en Corinto notan que esto no está bien y pues se comunican, solicitan la aclaración al apóstol, quien inmediatamente trata el tema, ofreciendo, recordemos rápidamente que lo primero que hace el apóstol es, creo que está aquí, ¿sí? Él ofrece la prueba de los dones que provienen del Espíritu Santo, es decir, el apóstol les ofrece una prueba que en realidad es doble, ¿no? Positiva y negativa, en función a pedirle a la iglesia de Corinto que prueben cuáles son los dones que vienen del Espíritu Santo y cuáles son los que no vienen del Espíritu Santo.
De hecho, en el versículo 3 del capítulo 12, les dice, o mejor, les ofrece la prueba negativa. Les dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, nadie que esté lleno del Espíritu Santo del Dios vivo, llama anatema a Jesús. Esa sería como la prueba negativa. ¿En qué sentido? Pues en realidad habían personas que hacían milagros, ¿cierto? Sanidades, se autoproclamaban simpatizantes o cristianos y por alguna razón, ¿cierto? Hacían milagros, sanidades, tenían euforia, de manera excitada en sus sentidos, se enfocaban en la estimulación de los sentidos en realidad, hablaban de manera arrebatada, bueno, etcétera, todo esto que ya previamente citamos, pero hay un detalle aquí. El detalle es que afirmaban hablar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Manifestando don de profecía y enseñanza, pero al mismo tiempo maldecían el nombre de Jesús. Aquí está la prueba negativa, hermanos. Aprendíamos a forma aplicativa hace 8 días que llamar anatema el nombre de Jesús, es decir, maldecir el nombre de Jesús, es una prueba negativa en función a estar lleno del Espíritu Santo. Por más dones que se hagan, por más habilidad, retórica, discurso, maravillas, milagros que se puedan observar en algunos individuos, cuando hay una falta de respeto al nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo, allí no está el Espíritu Santo. También aprendíamos a manera aplicativa para recordar, hermanos, que a nuestro tiempo, en este momento, podríamos decir que llamar anatema el nombre de Jesús ya no tiene que ver precisamente con maldecirlo propiamente, sino más bien lo podemos insultar, es un anatema, un insulto, cuando suprimimos el nombre de Cristo. Esto es muy importante. Es decir, es un anatema contemporáneo el suprimir el nombre de Jesús, su evangelio, sustituir el nombre de Cristo para enfocarse de pronto en la persona del Padre, o tal vez sustituirlo, sacar a Cristo de la ecuación, ¿cierto? Sacar las escrituras, la doctrina de Cristo, para enfocarse en otros temas o en otras situaciones. Allí hay un anatema contemporáneo. También tiene que ver el usar el nombre de Jesús para referirse a otro Jesús, un homónimo, uno rediseñado, una persona diferente, recreada en la mente humana, con el mismo nombre. Esto también es anatema. Pueden haber milagros, lenguas extrañas, profecías y otro poco de eventos sobrenaturales dentro del culto, pero sabemos que no vienen y no tienen el respaldo del Espíritu Santo dichas personas o dicha comunidad cuando el nombre de Cristo no está siendo predicado, está siendo sustituido tanto su nombre, su persona, su deidad, como su evangelio, su mensaje. Ahora, el apóstol Pablo, en la parte B del versículo 3, les ofrece una prueba positiva, ¿cierto? De hecho, les dice puntualmente, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí está la prueba positiva, hermanos. Es decir, cualquiera puede decir que Jesús es mi Señor, pues obvio que eso cualquiera lo puede hacer, pero una cosa es decirlo de labios para afuera y otra cosa es hacerlo el Señor de mi vida. Es muy diferente. Y esto no lo podemos hacer sin la ayuda del ayudador, valga la redundancia. Por eso se llama Paracleto. Él es nuestro ayudador. ¿En qué sentido? Nos ayuda a tener a Cristo como nuestro Señor. Entonces lo que quiere Pablo con esta prueba positiva en el verso 3b es hacerle comprender en alguna medida a los hermanos en Corinto, comunicarles mejor que pueden haber manifestaciones sobrenaturales, pero
hay que observar en la persona que maneja estas manifestaciones sobrenaturales si en realidad tiene a Cristo como Señor de su vida. Esto es muy importante. Pablo está interesado en que los hermanos en Corinto observen los frutos de quienes inducen dichas manifestaciones sobrenaturales o palabrerías, pues si en su vida no hay evidencia tangible de santificación y de poner en el trono de la vida misma a Cristo, entonces aquí no está el Espíritu Santo. Esto es tremendo, hermanos. Y a modo aplicativo aprendíamos que el sello de la vida de un verdadero creyente es precisamente esto, tener con la ayuda del Espíritu Santo a Cristo como Señor de mi vida, no solo al interior del culto, hermanos, sino en la vida en general, en mi vocabulario, en mi manera de vivir el diario cotidiano de mi vida, en la crianza de mis hijos, en mi proyecto de vida, siempre tener a Cristo como mi Señor. Insistimos en que esto es solo posible bajo la influencia y bajo la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es decir, hermanos, que en nuestra carne, sin la ayuda del Espíritu Santo, no es posible hacer al Señor Jesús Señor de mi vida. Amén. Amén. Ahora, ya habiendo hecho ese repaso rápido, hoy vamos a dedicarnos a la segunda parte del discurso de lo que quiere comunicar el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto y a nosotros por la gracia de Dios. Y tiene que ver ya como tal, habiendo despejado esta primera prueba, ¿sí? La prueba de los dones, ahora él les quiere hablar acerca de la fuente, el propósito y la diversidad de los dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Porque los hermanos es posible que le hayan preguntado, bueno, aquí hay gente que viene y hace muchas cosas que son sobrenaturales, pero ¿cuáles vienen del Espíritu Santo y cuáles vienen del espíritu de engaño? Entonces al apóstol le preocupa y él quiere, ese es su trabajo aquí, reflejar quién es la fuente de los dones, cuál es el propósito de los dones y ofrecer la diversidad de los mismos, exponer cuántos son, cuáles son esos dones. Para ello debemos ir al verso 4 al 11, ¿no? Y ya lo leímos. Inicia ahí diciendo básicamente que la fuente de los dones espirituales pues es la persona del Espíritu Santo. Es la persona de Dios Espíritu. Además, el Espíritu Santo pues que mora al interior de cada genuino creyente. Es decir, aquel que ha sido regenerado por gracia. Ojo con lo siguiente, ¿quién otorga los dones espirituales? Pues la fuente de ellos es la persona de Dios, Espíritu. Ojo con esto, es importante, parece obvio, pero es necesario tenerlo claro. La fuente de los dones es la persona del Dios, Espíritu Santo. Ahora, importante aquí, ¿podríamos decir entonces que alguien no regenerado posee dones espirituales? La respuesta es no. Los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración. Es decir, en el momento en el cual nacemos de nuevo por gracia, allí hay una obra maravillosa de circuncisión en el corazón y al mismo tiempo, hermanos en Cristo, al mismo tiempo, el Señor nos regala los dones. Ojo, no nos los da todos. Él reparte como quiere soberanamente, pero mínimo uno, hermanos. Mínimo uno hay. ¿Cierto? Ahora los dones hay que anhelarlos, eso lo veremos más adelante. Se puede pedir, anhelar los dones, pero en el momento de la regeneración, el Espíritu Santo otorga estos dones. Ya vamos a ver cuáles son. Pero es importante entender esto. Él es la fuente de los dones. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Haciendo un paréntesis antes de presentar el propósito. Los dones del Espíritu Santo que Él otorga en la regeneración no son para la edificación propia de la persona, sino son para la edificación colectiva de la iglesia. Esto también es muy importante. Es decir, el Espíritu Santo no nos da dones para que nosotros los usemos para nuestra propia conveniencia, sino que Él los da
en gracia y soberanamente, de forma providencial, para que los pongamos a uso y edificación de la comunidad, de la iglesia local, en donde el Señor nos llama a ser los miembros. ¿Cierto? Que eso les hablará a Corinto y a nosotros más adelante. Más adelantico lo va a hablar. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Pues hay un propósito, como cuando uno hace una tesis de grado, ¿no? Hay un propósito, un objetivo general, y hay unos propósitos, digamos que específicos. El propósito general de los dones espirituales en el marco como tal del propósito de los dones es exaltar, guiar y presentar a Cristo como la persona que es, el Mesías Salvador. Ese es el propósito de los dones, exaltar la persona de Cristo, no exaltar al Espíritu Santo. Él no busca su propia gloria, sino la gloria del Hijo. Esto es tremendo, es un propósito macro, es el marco del propósito de los dones, presentar a Cristo. Pero también hay dos propósitos secundarios no menos importantes, hermanos, y son los siguientes. Los dones permanentes, aquí yo voy a presentar una tabla que me ayuda un poquito. Ojo, hay dos categorizaciones de los dones, ¿cierto? El apóstol Pablo presenta nueve dones espirituales aquí. Hay una categoría que son los dones permanentes, que está en rojo, y hay otra columna que nos presenta los dones temporales, aquellos que eran fundacionales. Ya no están vigentes, pero en su momento, en el momento en el cual se redacta esta carta, que es el momento de la fundación de la Iglesia de Cristo, estuvieron vigentes. Ahora, ojo con lo siguiente, cumplen propósitos importantes. ¿En qué sentido? Los dones permanentes, los de la primera columna, tenían el propósito, o tienen el propósito de edificar la iglesia, que la iglesia crezca en el conocimiento del Dios verdadero e imite a Cristo. Ojo, ese es el propósito específico de los dones permanentes, que la iglesia local, ojo, sea edificada, crezca. ¿En qué sentido? En el sentido no de crezca económicamente, sino que crezca en función a conocer al Hijo, quien es Cristo, e imitar al Hijo que es Cristo. Ese es el propósito de los dones. Estamos hablando de la primera categoría, dones permanentes. Ahora, los dones temporales, la segunda columna, o fundacionales, sirvieron en su momento, tenían un propósito. Note que estamos hablando en pasado, pero ya no son vigentes. ¿Son bíblicos? Sí, están en la Biblia, pero no son vigentes, porque ya no estamos en el tiempo de la fundación de la iglesia. Y precisamente ese era su propósito. Sirvieron en su momento como señales de respaldo divino a la palabra de Dios que se estaba siendo redactada en ese momento y predicada por los apóstoles y los primeros hermanos. Es decir, esa era la misión de estos dones, respaldar un evangelio que había sido escuchado por los apóstoles y que ahora ellos, por, como se dice, tradición oral, estaban exponiendo, pero estos dones respaldaban ese evangelio que se estaba escribiendo, que se estaba redactando, que se estaba predicando. La manera de parte de Dios de respaldar ese mensaje era a través de estos dones funcionales. Quiero hacer un paréntesis aquí, no significa que no hayan sanidades, milagros en nuestro tiempo, sí los hay, pero los hace el Señor. ¿Listo? Es decir, ya no están en las manos, ahí les hago un adelanto, del hermano X o el hermano Y que tiene en sus manos el don de la salud. Si estuviera así, me lo llevo para el hospital y sanamos aquí a los... No, en serio, gloria a Dios. El Señor hace milagros, sanidades, lo hace soberanamente, hermanos, pero lo hace Él en su gracia, ¿cierto? En su momento sí habían personas que tenían la posibilidad del don de sanidades, de hacer milagros, profecía. Ojo con la profecía, ahí entre paréntesis, nueva revelación, ¿no?
Esa es la profecía, la nueva revelación en ese momento. Ya no hay nueva revelación, el canon ha sido cerrado. Géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Insistimos que el propósito de esos dones temporales, permítame insistir, en su momento sirvieron como señales de respaldo divino a la palabra de Dios que estaba siendo redactada y predicada por los apóstoles y los primeros hermanos. Amén. Ahora, Pablo ofrece un listado de 9 dones, como lo estamos viendo en pantalla, que vienen del Señor. Y aquí yo les ruego, para ya entrar en detalle y exponer algunos de ellos, hoy alcanzaremos a exponer 3, ¿cierto? Pero sí les recomiendo a los hermanos hoy aquí que tomen nota de estos dones y chequeen cuáles tienen. Cada uno de ustedes puedan identificar qué don tengo yo, lo chequeo, y si no lo tengo, cuál deseo yo obtener a futuro para orar, para posterior oración, ¿cierto? Entonces, siendo así, procedamos a observar el primer don, que es un don permanente, el cual es la palabra de sabiduría. Usted lo encuentra ahí, versículo 4, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versos 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí, note lo siguiente, en el versículo, si es en el 8, inicia con el listado. Dice, porque a este individuo X es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Este es un primer don hermoso. Y aquí quiero que estemos muy atentos por la siguiente razón. Recordemos que palabra de sabiduría es un don permanente. ¿Cómo así? Todavía está vigente hoy. Y recordemos nuevamente que el propósito de los dones permanentes son el edificar la iglesia, que crezca en el conocimiento del Señor e imite a Cristo, ¿no? Palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la habilidad de hablar sabiamente, hermanos. Pues, sí, palabra de sabiduría es esa habilidad, que es un don del Señor, de hablar sabiamente, pero va más allá. Espera un momento. La palabra sabiduría viene del griego sofía, ¿cierto? Tiene que ver con la habilidad de entender. Escuche esto, porque la palabra de sabiduría es necesario comprenderla desde esta óptica. Es la habilidad que el Espíritu Santo le da a algunos hermanos en la iglesia local para entender la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ojo, y recordemos que la voluntad de Dios está categorizada en voluntad de precepto y voluntad de disposición. ¿Ok? Y es esa habilidad que nos da el Señor, el Espíritu Santo, para entender su voluntad revelada en la Biblia, para luego exponerla, comunicarla y aplicarla fielmente a la vida. Este es el don de la palabra de sabiduría, esa habilidad de estudiar juiciosamente las Escrituras, y allí ocurre la sabiduría. ¿En qué sentido? En que el Señor en su gracia otorga el don, la capacidad para discernir e interpretar las Escrituras, ir al centro del mensaje en el pasaje, ¿cierto? Esa es la palabra de sabiduría. Es esa habilidad que tiene el hermano para, después de escudriñar las Escrituras, brindar consejo escritural, aplicar la verdad de Dios a los problemas de la vida cotidiana a partir del pasaje bíblico. Esa es la palabra de sabiduría. Conocer, entender y aplicar la palabra de Dios con el fin de dirigir al pueblo del Señor. Esto es tremendo. Y un ejemplo bíblico de ello, por tiempo no lo vamos a leer, pero está en Primera de Reyes capítulo 3, verso 16. Y le voy a ofrecer un ejemplo bíblico. Cuando usted lee Primera de Reyes capítulo 3, usted ve algo que sucedió, y es el juicio de Salomón. Esto es palabra de sabiduría. Mire, a Salomón le trajeron un niño y habían dos madres
que se peleaban por él. ¿Cuál es el don de la paz? Salomón era el hombre sabio, ¿no? Lleno del Señor. El Espíritu Santo de Dios le otorgó sabiduría. Y aquí la puso en práctica. ¿Cuál es el juicio de Salomón? Tráiganme el niño y partámoslo por la mitad. Esto es palabra de sabiduría. ¿Por qué hace Salomón esto? No porque él quiera ver derramando sangre, porque él sabe que esto no va a ocurrir. Es ese don que el Señor le da en función a un ejercicio anterior. ¿Cuál es el ejercicio anterior de Salomón? Pues conocer, escudriñar previamente las Sagradas Escrituras, conocer la voluntad de Dios frente a lo que significa el amor verdadero, aquel que no hace nada indebido, más bien sufre, espera, soporta, se sacrifica por el beneficio del prójimo antes que el mío propio. Salomón, al escudriñar la Escritura y conocer la voluntad de Dios para el amor verdadero, ejecuta el don de la palabra de sabiduría. Él sabe que el amor no hace nada indebido. Entonces ejecuta ese juicio desde la palabra de sabiduría, porque él sabrá, ¿cierto?, que lo primero que va a hacer la verdadera madre es decir, yo prefiero que no lo mate. La otra madre decía, sí, pártalo. Esa no es la mamá, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo bíblico claro. Hay palabra de sabiduría. Más allá de solucionar un conflicto, es dejar también, hermanos, una enseñanza profunda de las Sagradas Escrituras, de la voluntad de Dios, para quienes en el momento están recibiendo dicha enseñanza. Ahora, es tremendo esto. ¿Cómo encontrarle aplicativo a este don, hermanos? Para ir trabajando el desarrollo y la aplicación en conjunto. ¿Cómo poner en práctica este primer don que el apóstol Pablo le ofrece, le expone a los hermanos de Corinto? Hermanos en Corinto, ¿quieren descubrir cuáles son los dones que vienen del Espíritu Santo? Miren, esa brincadera, ese éxtasis, déjenlo hablar. Primer don, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, ya lo expusimos. Y a modo aplicativo es un hermoso don que se debe desear, hermanos. Cada uno de nosotros deberíamos anhelarlo, pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos regale ese don hermoso, pero como toda doctrina bíblica, este don, yo no quiero que me malinterprete, hermano, pero entendamos lo siguiente. Este don, como toda doctrina bíblica, está acompañado de una responsabilidad humana. ¿En qué sentido? En función a pasar previamente tiempo de calidad conociendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios en su palabra. Es decir, Salomón, por la gracia de Dios, ejerció en la función del don de la palabra de sabiduría, porque previamente desde su responsabilidad hizo un ejercicio de conocer las Escrituras, puntualmente acerca del amor, que no hace nada indebido. Entonces, ¿qué queremos decir a modo aplicativo? No es como que, bueno, Señor, yo anhelo el don de la palabra de sabiduría, pero yo estudiar Biblia no es. Porque entonces no habrá sabiduría, porque la palabra de sabiduría es de sabiduría divina, y la sabiduría divina, hermanos amados, está contenida en las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que le podemos estar orando al Señor, Señor, yo quiero ser sabio, pero estudiar la Biblia no, de una directamente, a mí dame, y no, hermanos, ahí todo en la Biblia es soberanía de Dios, pero también responsabilidad humana, y hay una gran responsabilidad detrás de un hombre sabio como Salomón. Hay un hombre, hermanos, mire, eso es como el artista. Son 5 o 4 minutos de exponer una pieza hermosa, tal vez musical, pero detrás de esos 4 minutos hay demasiadas horas de privacidad y de trabajo fuerte. Lo mismo sucede con este don. Es hermoso, el Señor lo da, pero como dicen algunos compositores, que nos sorprenda
la inspiración trabajando, que me sorprenda trabajando. Y es allí donde se hace necesaria esa responsabilidad en función al estar escudriñando las Escrituras, porque allí viene el Espíritu Santo y en el momento aplicativo, cuando se esté suscitando en mi casa, con mis hijos, en la crianza de los hijos, hay una dificultad, hay una dicotomía, con mi matrimonio, yo puedo allí, ay Señora, dame la sabiduría para manejar esta situación, pero previamente hubo un tiempo de escudriñar la sabiduría divina y ahí el Espíritu Santo trae la revelación. Ese es el don. ¿Sí notan la diferencia? Tan relevante. Ese tiempo de estudio es importante en ese sentido, profundizar, esforzarnos con disciplina. Ahora, continuando con este primer don, ¿qué no es el don de palabra de sabiduría? Esto es importante, hermanos. ¿Qué no es el don de palabra de sabiduría? Escuchen lo siguiente, esto puede pasar. Hay personas, hay líderes en la iglesia local que no pasan tiempo con las Escrituras, ¿saben? Amén. Hay hermanos, hay líderes dentro de la iglesia local que no pasan tiempo con las Escrituras, no las conocen, o sea, es decir, no conocen la sabiduría divina, no conocen la voluntad de Dios, pero sí pasan, escuche esto, sí pasan tiempo importante escudriñando otras fuentes de sabiduría humana, que no está mal. ¿El problema cuál es? Que no pasan tiempo con las Escrituras y sí pasan mucho tiempo escudriñando sabidurías humanas, y es eso lo que comunican, aconsejan y riegan. Esto no es palabra de sabiduría. Hay una sabiduría humana ahí, pero no es un don del Espíritu Santo. Es decir, como que esta persona es muy sabia en aconsejar, pero ¿de dónde aconseja o de dónde extrajo esa sabiduría? De pensamientos que no son propiamente las Escrituras. Entonces lo que está haciendo es no regando el don de la palabra de sabiduría divino, sino que está simplemente esparciendo sabiduría humana. Allí no está el don de la sabiduría divina o la palabra de sabiduría. Con esto no queremos decir que entonces uno solo se debe dedicar a la Biblia y lo demás tomarlo en poco. No, el punto de equilibrio es importante. De hecho, es más importante pasar tiempo con las Escrituras. Lo que no es el don, es importante ello. Bienvenidos, hermanos. Cada creyente debería esforzarse por conocer la voluntad divina y rogar por este don para que sea obedecida en el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos por conocer en las Escrituras esa voluntad divina y rogar al Señor para que el don de la palabra de sabiduría sea utilizado al interior de la iglesia local y al mismo tiempo obedecida por la iglesia local. Qué don tan hermoso el de la palabra de sabiduría. Ahora en el verso 8 el apóstol Pablo le ofrece a Corinto y nos ofrece a nosotros hoy Pradera un segundo don maravilloso que es del Espíritu Santo. Y note que no es brincar precisamente, ¿no?, con gozo y alegría, sino que es un don hermoso. Y hay hermanos que tienen el don de brincar, pues ese no viene del Espíritu Santo. Más bien sí, mire, palabra de ciencia, que en la categoría que ofrece las Escrituras es un don permanente, ¿cierto? Es decir, es vigente al día de hoy. No es un don fundacional o temporal, sino que es vigente hoy y es el de la palabra de ciencia. Versículo 8, miremoslo para que tengamos claridad de que lo que dice el hermano Mauricio no lo dice porque sí. Dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, note que Espíritu está con E mayúscula, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, punto y coma, a otro. Mire, note que no es que el pastor es el que tiene todos los dones y los demás no tienen nada, no. El Señor en su gracia reparte a algunos palabra de sabiduría, a otros hermanos les puede dar en su gracia palabra de
ciencia según el mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra de ciencia, hermanos? Importante en nuestra iglesia local, Santa Gracia, entender y anhelar este don de la palabra de ciencia. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Como ya lo dijimos, un don importante, y se refiere puntualmente, iglesia, a la habilidad que da el Espíritu Santo a algunos hermanos por la comprensión y además el saber también, comunicar. Es esa comprensión extraída de la lectura de un pasaje de las Escrituras. ¿Cómo así? Voy a tratar de ser un poco más claro. Dios da a algunos de sus santos la habilidad especial, escuche esto, de estudiar y en dicho ejercicio de estudiar, descubrir el sentido completo de un texto. Eso le llamamos hermenéutica, eso es una habilidad, comprender el contexto, palabras individuales de un pasaje, frases y pasajes paralelos también, eso es una habilidad, un don del Espíritu Santo. Hay hermanos tremendos que por la gracia de Dios, no por ellos mismos precisamente, el Espíritu Santo les ha otorgado esa habilidad especial para estudiar las Escrituras, que eso ya es un don del Señor, el tener el querer como el hacer, de sentarse a escudriñar la Biblia, pero no solo eso, porque es que hay hermanos que se sientan y tienen la disciplina pero no entienden nada. Hay otros hermanos que el Señor en su gracia no solo se sientan a escudriñar con disciplina, sino que el Espíritu Santo les otorga el descubrir el sentido completo del pasaje. Para no sacarlo de contexto, el Espíritu Santo les ofrece esa capacidad y ese don hermoso de ciencia en función a extraer de palabras individuales el significado etimológico. Mire, todo esto tiene una responsabilidad detrás también, ¿no? La palabra de ciencia trae consigo una gran responsabilidad y es el estar escudriñando frases completas de los pasajes bíblicos, pasajes paralelos, poder yuxtaponerlos, verdades que facilitan la comprensión de la palabra, cosas que otros no logran en su carne por más científicos que sean. Mira, hay personas que son muy letradas, muy académicas, pero que no tienen al Espíritu Santo, es decir, no han sido regenerados, y por más academia que tengan, hermanos, no se trata de la academia. ¿Por qué? Porque por más academia que puedan tener, no logran extraer la profundidad de la sabiduría del Señor, que solo el Espíritu Santo puede guiar al hermano a que llegue a eso. ¿Y para qué? Recuerde que los dones del Espíritu Santo no son para el uso egocéntrico. Esta habilidad la da el Señor para que el hermano inmediatamente la ponga en uso común y colectivo para la mutua edificación de la iglesia. Ay, es que el hermano tiene el don de palabra de ciencia, pero no le gusta enseñarle a nadie. Es para él solito, ¿no, hermano? Ese no es el propósito del Espíritu Santo en el otorgar dones. Él otorga este don hermoso, todos en general, pero de manera especial exponiendo este segundo, palabra de ciencia, en función de que podamos, quienes lo han anhelado, lo han pedido, o lo tienen por gracia, ponerlo en uso de nuestra iglesia local. Esa capacidad hermosa para percibir la revelación de Dios, que es un misterio para la mente humana. ¡Wow! Yo leí este pasaje 5 veces y yo no había visto lo que usted vio, hermano. Tremendo, ahí está el Señor. Esa habilidad, ese es un don de Dios. Palabra de ciencia. El maestro o el predicador depende de este don, ¿saben? Porque está comisionado para enseñar e interpretar a otros las verdades de Dios. Un pastor, ¿cierto? Un anciano, un obispo, un maestro de la iglesia, tal vez un maestro de discipulado, de estudio dominical, debe anhelar este don, debe poseerlo de parte del Señor, porque tiene la obligación, está comisionado para enseñar a los hermanos el pasaje tal cual está allí, ¿cierto? Por eso es importante el don de la palabra de ciencia. Un cristiano con don de ciencia llegará por defecto a tener conocimiento en lenguas bíblicas. Tremendo. En historia,
en arqueología. ¿Por qué? Porque está concentrado en extraer con la ayuda del Espíritu Santo lo mejor del pasaje, y esto lo lleva a volverse un pilo en el estudio de lenguas, ¿cierto? Las lenguas originales del pasaje, también en historia, arqueología, teología, filosofía. Él está en el ejercicio de su responsabilidad, y allí es donde el Señor obra. El Espíritu Santo otorga esa capacidad de retener, de usar de apoyo este material en función a la revelación divina. Tremendo. Un ejemplo bíblico, no lo vamos a ver por tiempo, en Mateo 16:11 Jesús le advierte a la iglesia, bueno, a los discípulos que están con él allí, les advierte sobre los fariseos, quienes eran tremendamente estudiosos, pero no tenían el don del Espíritu Santo en la palabra de ciencia. Miren, si había gente que estudiaba con disciplina eran los fariseos, pero no entendían lo que estudiaban. No entendían el contenido de las Escrituras que apunta a Cristo, quien es el Mesías. Allí en Mateo 16:11 Jesús les dice, miren a los fariseos, cuidado con lo que ellos enseñan, porque están en función de escudriñar la ley, pero no la comprenden. Están en la carne, no tienen el Espíritu Santo. Tremendo. A modo aplicativo, hermanos, ¿cómo podemos a modo aplicativo poner en práctica cada uno de nosotros y como iglesia local la palabra de ciencia en la vida práctica? Es un hermoso don que se debe desear, se debe pedir, se debe anhelar, pero también está acompañado, al igual que el anterior, de una responsabilidad humana en función al dedicar tiempo importante al estudio, la lectura y la profundización académica, específicamente de las Escrituras. Al igual que el anterior, se ora al Señor, se pide que nos otorgue esa capacidad, pero no es como que, Señor, dame la palabra de ciencia, pero pues es que a mí me da pereza estudiar la Biblia. Gran error. La palabra de ciencia va acompañada de una persona que tiene hambre por las Escrituras, por la lectura, por el estudio, tiene pasión. Hay hermanos en la iglesia local que tienen pasión por la palabra, que tienen pasión a ir a la biblioteca y sacan los libros y están estudiando y quieren ir al seminario. Es por una sencilla razón. Allí hay evidencia del don del Espíritu Santo que pone el querer como el hacer en función de la palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Lo que no es el don, ojo con esto, lo que no es el don de palabra de ciencia, es sencillo. Un individuo que sabe mucho de temas de ciencia, historia, política, va a la academia, es universitario, tiene posgrados, doctorados, maestrías, pero de escrituras no sabe. Esto no es don de palabra de ciencia, porque pues conocer información acerca de aspectos de la academia, pues lo puede hacer una persona que no tiene el Espíritu Santo. Esto no es el don de palabra de ciencia. El saber mucho las capitales del mundo, bueno, pues eso con el ejercicio de la ciencia en términos no espirituales se puede lograr. Esto no es el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia tiene que ver estrictamente con las Escrituras, con la comprensión de las Escrituras, con el llegar al punto exacto del pasaje, lograr extraer del pasaje. Y para ello se necesita, obviamente, como ya lo dijimos, varias otras herramientas que acompañan el ejercicio de escudriñar. ¿Qué no es el don? Permítame insistir, quitar las Escrituras para quedarme en el acompañamiento de la ciencia o de la academia externa a la sabiduría. Amén. Un detalle, un paréntesis acá. Hay hermanos, hay iglesias locales, que no nos pase, iglesia que tienen miembros que llevan muchos años, y entonces como el hermano lleva tantos años, pongámoslo a dar consejería, o pongámoslo a servir, ¿cierto? Porque lleva mucho tiempo, pero resulta que el hermano no tiene el don de palabra de ciencia, le da pena a leer la Biblia, no estudia la Escritura. Es peligroso poner al hermano que no tiene el don.
¿Por qué? Porque como no tiene la disciplina, no tiene el don del Espíritu Santo, no le gusta leer la Biblia, de pronto le gusta leer el periódico y termina pues cayendo en imprudencias y transmitiendo enseñanzas que no es el campo para ello, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a concluir el día de hoy con el tercer y último del día de hoy, ¿no? Don del Espíritu, que es el don de la fe. Está ahí de últimas, pero lo vamos a abordar de terceras, ¿cierto? Dicen los matemáticos que el orden de los factores no altera el producto. El don de la fe, hermanos. Y aquí usted va a entender por qué el nombre de la prédica, cuál es tu eucrión. Don de la fe, ¿qué es un don? Pregunta para ustedes, ¿permanente o fundacional? Es permanente, está muy claro en la pantalla. Es decir, al día de hoy es vigente, hermanos. El don de la fe. Y aquí quiero pedirle que se esfuerce un minuto más, se conecte con la predicación. ¿De dónde lo sacamos? Versículo 9. Miren su Biblia, por favor, leámoslo juntos. Verso 9, 1 Corintios 12. A otro, fe, el don de la fe, por el mismo Espíritu. Es decir, es un don del Espíritu Santo. Y permítame seguir con la dinámica cansona e insistente. Mire que no aparece el brincar, hermanos. El brincar con gozo y euforia no es un don del Espíritu Santo. Más bien sí lo es la fe, como lo es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Pero, ¿cuál es el don de la fe? Obviamente es diferente al don de la fe salvadora. Ojo con esto. Una cosa es el don de la fe salvadora y otra es este don del cual está hablando el apóstol Pablo aquí, el don de la fe, que de hecho está limitado a algunos cristianos, no todos lo tienen o lo tenemos. ¿Cuál es ese don entonces? Si no todos lo tenemos, somos verdaderos cristianos regenerados por gracia, por medio de la fe, pero este don de la fe en particular no es el de la salvación, sino es un don que tiene que ver con lo siguiente, hermano, para que tome nota, con la intensa capacidad de confiar en Dios en medio de diversas dificultades y exigencias de la vida. Este es el don de la fe al que se refiere el versículo 9. Repito, la intensa capacidad que tienen algunos hermanos, ojo, por la gracia de Dios, un regalo del Espíritu Santo que es dado a algunos hermanos en la iglesia local, y es esa capacidad de confiar en el Señor en medio de diversas dificultades y exigencias de la vida. Yo le pido al Señor que me dé ese don, de tener la capacidad de confiar en medio de diversas pruebas. Es esa habilidad para confiar en el Señor en medio de los obstáculos más abrumadores e incluso dentro de imposibilidades humanas. Tremendo. Hay hermanos entre nosotros, de algunos de ustedes que tienen este don de la fe, que tienen esa habilidad para confiar, tenemos esa habilidad para confiar en el Señor en medio de obstáculos adversos y abrumadores. ¿Sabe cómo se expresa este don, hermano amado? A través de la oración, por ejemplo. Es una confianza que descansa en el Señor fuertemente, porque confía en que Dios es soberano, como lo cantábamos al comienzo. Puede estar en el valle de sombra de muerte, hermano, pero el que tiene este don está tranquilo. Mientras los demás, de pronto los hermanos que no tienen ese don, están, pero ¿cómo que me voy del país? No, el hermano está descansando en el Señor y anda como en un colchón de plumas. Es un don hermoso porque apela y confía en la capacidad del Dios eterno para hacer aquello que está más allá de su provisión normal. Y un ejemplo bíblico, hermanos, aquí sí le voy a pedir que vayamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor, rápidamente, al libro de Hechos, capítulo 27. Mire, aquí va un ejemplo bíblico de lo que es tener el don de la fe. No la fe salvadora, sino el don de la fe. Hechos 27, verso 13. Un poquito más atrás, hermanos. Hechos, capítulo
27 les dije, ¿cierto? Sí. Hechos 27. Esto está tremendo, hermano. Mire esto tan bello. Mire este don que no es natural, hermanos. Esto no es natural. Esto viene del Espíritu Santo. 27. Puntualmente es todo el capítulo, pero le damos el 13 al 26. ¿Les parece? Si lo tiene, dígame, por favor. ¿Listo? Dice, versículo 13 al 26, perdón. Mire lo que está pasando acá. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Ya usted se ubicó en dónde estamos y más o menos qué está pasando. Verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado ¿cómo? Euroclidón. Ah, ya entiendo por qué la predica se llamaba ¿cuál es tu Euroclidón? ¿Qué es Euroclidón? Un viento bravo. De hecho no es un viento común, es un huracán. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, se abandonaron al huracán. Ya no hay nada que hacer. Ya. Verso 16. Y habiendo corrido a sotaviento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, han hecho en sus fuerzas hasta lo imposible. Mire lo que pasa, verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Vean cuánto lleva, 24 horas. Verso 19. Y al tercer día, hermanos, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. A nos morimos aquí. Verso 21. Mire el don de la fe. Aquí está el ejemplo. Verso 21. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, el que les está enseñando a los corintios acerca del don de la fe, tiene autoridad para enseñar. Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, me hubieran escuchado, ¿cierto? Verso 22. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Vea, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Este es el don de la fe. Yo confío, a pesar de lo que usted esté viendo alrededor. Tranquilícense, Dios habló y Dios cumple. Aquí hay un hermoso ejemplo bíblico de lo que significa el don de la fe, esa confianza en descansar fuertemente en Dios soberano, a pesar, hermanos, del Euroclidón, del huracán tan intenso que ustedes y yo a veces quisiéramos que fuera rápido, ¿no? Pero mire, pueden ser un día, 3 días, una semana, puede ser corto o largo tiempo. Lo importante no es el tiempo, lo importante es que el Espíritu Santo le otorga esta capacidad hermosa de confianza a algunas personas al interior de la iglesia, mientras otras de pronto no tienen ese don. Y mire, yo no quiero extenderme, hermanos, pero aquí hay algo hermoso en el pasaje que acabamos de leer.
Y es que quien tiene el don de la fe descansa en el Señor tanto que no se cansa. Esto suena contradictorio, pero mientras los otros corrían y hacían la vela y la cosa, este estaba orando, estaba pasando tiempo con él dice con el ángel, ¿no? Con el Señor. Él entiende su condición y entiende su incapacidad de manejar la situación. Lo que hace es que usa el don de la fe y ora al Señor. Descansa en el Señor. Qué don tan hermoso. Igual que los dos anteriores, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y aquí el don de la fe. A modo aplicativo para nosotros, iglesia, para ir concluyendo, hermanos amados, ¿cómo podemos aplicar nosotros este tercer don de la fe? Sería preciso plantear la siguiente pregunta para el aplicativo. ¿Cuál es el euroclidón de tu vida? ¿Cuál es ese huracán que hoy estás enfrentando? Piénsalo por un minuto ahí en el interior de tu corazón, en tu mente. ¿Cuál es ese huracán tremendo de tu vida hoy? El don de la fe es esa capacidad que viene y proviene del Espíritu Santo de Dios para permanecer en compostura y paz en medio de tu euroclidón. Repito la idea. Es esa capacidad que viene del Señor para permanecer en compostura y paz, aún a pesar del diagnóstico médico, aún a pesar del diagnóstico judicial, aún a pesar de la situación de tu matrimonio, aún a pesar de la condición de nuestros hijos, aún a pesar de que al parecer todo se ve difícil. Hay una fe, una certeza de que hay un propósito divino detrás de este euroclidón que está por cumplirse. El que profesa dicho don del Espíritu Santo dice lo siguiente, vean: pase lo que pase, si estoy en manos del Señor, estoy bien. Tremendo. Quienes anhelamos este don, podremos confiar plenamente en las promesas del Señor, según su propio plan y voluntad. La fe activa a Dios, pero quiero que no me malinterprete con esto. La fe activa a Dios, ¿cómo así? Ojo, aquí es donde movemos el corazón y la voluntad del Señor se sincroniza, o mejor, la nuestra se sincroniza con la voluntad divina. Mire, hay un ejemplo aplicativo de esto y es el hermano. Yo no sé si usted ha leído acerca de este hermano, permítame se lo presento. Se llama George Mueller. Este hombre, un gran hombre de Dios, más allá de ser un pastor y un gran evangelista, él dijo lo siguiente: cuando Dios ordena que se haga algo para la gloria de su nombre, tiene la capacidad y la disposición de buscar y encontrar los individuos y los medios que se requieren para realizarlo. George Mueller era un hombre de fe y él emprendió un gran reto como hijo de Dios y como creyente, y fundó un gran orfanato en su ciudad local. Y él cuidaba a muchos niños, tenía muchos niños. Y George Mueller, cuando usted lee la biografía de él, usted se da cuenta que él confiesa que cada mes era un milagro para alimentar a los niños. No había los recursos y él oraba, confiaba en el Señor, tenía esa capacidad de descansar. Y en la biografía, cuando usted la lee, es claro cuando él dice lo siguiente: Señor, oro a ti, ellos son los niños, y aquí tú conoces la necesidad y descanso en ti. Y no pasó, según lo conocemos por su autobiografía, no pasó un mes en que los niños no tuvieran comida. Más allá de estar estresado,
ansioso, es ir a la oración y es confiar en la providencia de Dios. He aquí un hombre de fe, un gran ejemplo aplicativo. El hermano y sus huérfanos vio continuamente la provisión divina para su orfanato en formas milagrosas. Eran muchos niños. Este es el don de la fe, la capacidad de confiar y descansar a pesar del huracán. Y quiero terminar de la siguiente manera esta predicación, hermanos. Lo que no es el don de la fe, como lo hemos hecho con los dos anteriores. Lo que no es el don de la fe. Ojo con esto. Y es relevante a Corintios, ¿no? Porque estamos en un contexto donde los hermanos en Corinto necesitan claridad de los dones. Lo que no es el don de la fe. Ojo con lo siguiente. Cuando un individuo utiliza estrategias oscuras y además ocultistas de la nueva era, como lo son la confesión positiva. Ya le voy a decir qué es eso, pero esto no es el don de la fe. ¿Qué es la confesión positiva? Es esa práctica espantosa, no bíblica, de decretar u ordenar en voz alta lo que se desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad, bajo el argumento de que las palabras tienen poder. Esto no es el don de la fe. La confesión positiva, mire, eso viene de uno de los líderes del movimiento carismático. De hecho, es el líder más importante del movimiento carismático, Paul David Young Shaw. Él escribió en los años 90 un libro que se llama La Cuarta Dimensión, donde hace un sincretismo de cristiandad con técnicas orientales de confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Es cuando las personas impulsan por medio de palabras, decretan o ordenan que sucedan cosas, activando supuestamente, según David Yogi Shaw, la cuarta dimensión. ¿Qué será eso? No tengo ni idea. Pero entonces yo decreto, yo ordeno, y yo lo creo, y yo lo visualizo y activo la fe, dicen ellos, ¿no? Ojo, porque esto no es el don de la fe. Casi siempre, hermanos amados, lo hacen en función de ordenar o decretar salud, riquezas, una vida sin aflicciones. Manipulan, sacan de contexto pasajes que no respaldan sus fábulas. Esto se sale ya de todo orden y toda presentación. No es el don de la fe. De hecho, usted podría ver bíblicamente, le invito a que me acompañe a Juan 16:33, por ejemplo. Por favor, vamos a Juan 16:33. Los que utilizan esta técnica de la confesión positiva manipulan, engañan, sacan de contexto pasajes donde le dicen a la gente que Dios ha prometido muchas cosas buenas, ¿no? Abundancia, riquezas, prosperidad, salud. Pero mire, por ejemplo, lo que dice Juan 16:33. Atendiendo, si estoy bien yo o estaré mal, ¿no existe? Sí existe. Sí existe. Juan 10, sí existe. Juan 16:33. Dice el Señor Jesús, estas cosas está hablando el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, ese confiar es el don de la fe bíblica. Pero note lo siguiente, el don de la fe se puede poner en práctica ¿en qué momento? En el momento en el cual hay aflicción. Y el Señor nunca prometió que no vamos a tener aflicción. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque estamos hablando lo que no es el don de la fe, y aquellos que utilizan esta técnica no bíblica de la confesión positiva normalmente le dicen a las personas que deben activar, decretar, etcétera, porque Dios quiere bendecirte, y Dios no quiere que pases por situaciones de aflicción, y eso no es bíblico, todo lo contrario. Más allá de ser oscuro, es satánica esta práctica de la confesión positiva.
De hecho, es un concepto de la nueva era llamado la ley de la atracción. Ellos enseñan que los polos iguales se atraen. Entonces una declaración o un pensamiento positivo atraerá una reacción positiva. En eso se basa. Un pensamiento positivo. Por eso yo siempre le enseño a la gente, piensa positivo. Eso no es bíblico. Ese no es el don de la fe. Eso ya se sale de toda presentación bíblica. Ya dijimos lo que es el don de la fe y lo estamos viendo en este pasaje, ¿no? En el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué nos llama Cristo a hacer? A confiar. Tendrás aflicción. Tal vez estás pasando por aflicción, amado hermano en Cristo, pero el Señor nos invita a confiar. A modo de conclusión, hermanos, para terminar, hoy conocimos dones hermosos. 3 de los 9 que presenta el apóstol Pablo. La invitación es a que continuemos de hoy en 8 días, ya en nuestro horario habitual, ¿cierto? Nos vemos de hoy en 8 días a las 10 de la mañana, 10:30, en función de seguir escudriñando los demás dones que nos acercan, hermanos. Voy a terminar como inicié. El propósito del Espíritu Santo con los dones es la mutua edificación de la iglesia para que toda ella mire a Cristo, mirar a Jesús, mirar e imitar, conocer, amar y seguir, enfocarme a Cristo. Ese es el propósito de los dones. Miren, hermanos, el apóstol Pablo tiene una gran preocupación con los hermanos de Corinto y el Señor con nosotros al día de hoy. Y prueba y evidencia adicional de lo que viene de parte del Señor a modo de don del Espíritu Santo es que nos lleve a Jesucristo, que nos lleve a Cristo, no que nos lleve a nuestra propia necesidad y a nuestra propia interpretación de lo que yo creo que necesito, hermano. Mirar a Jesús, conocerlo, amarlo, seguirlo, enfocarme en Él y menos en mí o en el mundo, lo que me ofrece. Llega un hermano a la iglesia, pastor, es que yo tengo el don y el Señor me reveló que yo tengo que irme del país. ¿Y por qué te quieres ir del? Porque el Señor me dijo que allá me va a prosperar. Ahí yo me doy cuenta que eso está fuera de todo contexto. Primero, por una razón que vimos al comienzo, ¿no? Y es que el Señor revela, pero en su palabra. Y 2, hermanos, si no nos lleva a acercarnos a Cristo, sino que nos lleva a alejarnos de Cristo, no viene el Señor. Hay muchas personas en estos tiempos actuales, hermanos, que todo lo espiritualizan y le imputan al Espíritu Santo. Hemos llegado a ese punto de atribuirle al Espíritu Santo a modo de don, que Él me dice cosas que nunca ha dicho, con el propósito más bien de justificar acciones en mi concupiscencia y en mi carne, cosas que en mi pecado yo anhelo y deseo. Y aquí es donde debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque el propósito del Señor nunca será, el propósito del Espíritu Santo a través de los dones, nunca será alejarnos de la palabra, ni de Cristo, ni mucho menos de la iglesia local, sino por el contrario, acercarnos a Cristo, acercarnos a su palabra, que lo imitemos, lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos a Él siempre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Continuará la próxima semana, hermanos. Vamos a ver los dones temporales o fundacionales.